Bueno, seguimos con más informaciones. Durante el 2019, el rechazo a la donación de órganos por parte de los familiares alcanzó el 59% en nuestro país, según cifras del Ministerio de Salud. Junto a ello, 199 fueron las personas donantes y se realizaron 533 trasplantes, cifras que preocupan en el contexto de concientizar a la población cuando se conmemora el Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos. Para hablar de este tema nos acompaña Gloria González, cirujana infantil de la clínica Las Condes. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, bienvenida, gracias. Bueno, un gusto que esté acá también conversando sobre este tema, muy importante, sobre todo para concientizar, lo decíamos también, pero llama mucho la atención a las cifras de rechazo que alcanzaron un 59%. Bueno, ¿a qué se debe esto también? Bueno, necesitamos educar un poquito más. La cifra de negativa familiar siempre ha sido en Chile cercana a un 50%. Y el punto es que creemos nosotros que necesita una educación desde cuando somos niños, entender que cuando uno dona un órgano está ayudando a muchas personas y por lo tanto nunca nos hemos explicado quienes nos dedicamos a trasplantar, ¿no es cierto?, quienes sabemos de los resultados en los pacientes que finalmente logran salir de estas listas de espera, les cambia la vida y creo que es educación. Sí, según las cifras del Ministerio de Salud son las cifras más altas de las últimas 2 décadas. Por eso es muy importante sensibilizar, hablar este tema, hablarlo con los hijos, también con los padres, para que también la decisión que se tome en vida se respete el día de que alguien fallezca, que necesite el órgano, ¿no? Sí, cuando hemos tenido campañas de donación, ¿no es cierto?, que hemos tenido en Chile gracias a algunas entes, ¿no es cierto?, de redes sociales, etcétera, hemos tenido un aumento en la donación. Sin embargo, siempre cuando termina la campaña, la gente se olvida de conversar. Efectivamente, debe haber una conversación en cada una de las familias, conversarlo hoy que estamos bien, hoy que no tenemos ninguna enfermedad, porque enfrentados a la situación donde finalmente puede ser este potencial donante, es súper difícil conversarlo en familia. Sin embargo, si uno lo ha conversado antes, por supuesto que la decisión en ese momento es más fácil. ¿Qué es lo que pasa en España? España es el país que tiene menos negativa de las familias, y es porque entienden el concepto del trasplante, entienden que esta es una ayuda a todo el mundo. Mucha gente cree que los pacientes que se trasplantan mayoritariamente son del sistema público. Sin embargo, son la mayor cantidad de pacientes FONASA quienes se trasplantan en los diferentes lugares. Sí, a propósito, tú nombras a España. El año pasado en Chile hubo 199 donantes y 533 trasplantes. En España, el mismo año, el año pasado, hubo un récord de 2.301 donantes y 5.449 trasplantes. O sea, estamos lejos en la cifra. Claro, las cifras también de población somos menos, pero el porcentaje también de diferencia es muy alto. ¿Qué nos falta, aparte de concientizar, hablar? ¿Estamos preparados médicamente? ¿Los hospitales de nuestro país tienen todo, las pesquisas se hacen de manera oportuna, por ejemplo? Desde el año pasado ha aumentado la pesquisa de los donantes, y esto permitió que el año pasado tuviésemos igual un récord de los trasplantes realizados por los diferentes equipos médicos. Aumentando la pesquisa, manteniendo la negativa familiar, finalmente igual tuvimos más donantes. Por lo tanto, se está haciendo un esfuerzo importante desde la Corporación o la Coordinadora Nacional de Trasplantes y Procuramiento para pesquisar más donantes hoy en día. En el sur tuvimos un aumento importante de donantes y esto se quiere replicar en diferentes lugares. Hasta hace poco, no recuerdo perfectamente las cifras, pero de, por ejemplo, 54 hospitales en donde eventualmente se hacía una evaluación de un potencial donante, hoy en día hay como 15 o 16 hospitales más en todo Chile en donde se ha empezado a pesquisar potenciales donantes. Y eso fue lo que llevó a un aumento también de los trasplantes el año pasado. Así que a pesar de la negativa familiar y que tenemos que trabajar en esto en forma importante, como te decía, conversando en familia, educando a los niños desde pequeños, metiendo estos temas en las universidades, en los institutos, no solamente a la gente que se dedica a medicina, sino que en todo ámbito de la educación, y la televisión también, por supuesto, nos tiene que ayudar con esto. Vamos a mejorar esa negativa familiar
y nosotros como equipos médicos y el Ministerio, junto con la Coordinadora Nacional de Trasplante, aumentando por supuesto los hospitales en donde se aumenta la pesquisa. Doctora, ¿existe mucho mito respecto al tema del trasplante que finalmente perjudica que esto vaya ocurriendo y que vayan aumentando estas cifras? Sí, cuando uno ve finalmente lo que pasa hoy en día, ¿no es cierto? Empiezas a leer los comentarios en redes sociales y mucha gente tiene la sensación de que los pacientes que se trasplantan, lo que te decía previamente, son de clínicas privadas, sin embargo no saben que muchos de esos pacientes que se trasplantan en clínicas privadas también son FONASA. Por ejemplo, en Clínica Las Condes es uno de los pocos centros, aunque está obviamente el Instituto Nacional del Tórax, haciendo trasplante pulmonar, se trasplantan los pacientes pediátricos que necesitan trasplante pulmonar, por ejemplo. O nosotros, por mucho tiempo, yo hoy trabajo en el Calvo Maquena y en Clínica Las Condes, pero por mucho tiempo los trasplantes hepáticos pediátricos también solo se realizaban en Clínica Las Condes, todos los pacientes FONASA y también los privados. Hoy en día tenemos bastantes más centros públicos que hacen trasplante y están aumentando, por supuesto, y nuevamente ese también es un trabajo que ha hecho el Ministerio con la coordinación de trasplante, pero se trasplanta un 80% de pacientes FONASA y la gente cree que no es cierto y no nos creen. Doctora, ya que usted en nombre del Hospital Calvo Maquena, donde hay niños, ¿qué porcentaje de los trasplantes, por ejemplo, de estos 533, un aproximado, tal vez no tienen las cifras exactas, corresponden a niños? Más o menos un 25% debe ser los trasplantes pediátricos entre riñón e hígado y los pulmones que efectivamente se hacen en Clínica Las Condes. Son los más comunes, ¿eh? Riñón, hígado, pulmón. Riñón, sí, en ese orden, riñón, hígado y pulmón son los que trasplantamos. Sí, doctora, por ejemplo, ¿qué pilares debería fortalecerse también en nuestro país para mejorar también las cifras de trasplante? Hablamos de educación, hablamos de conciencia, sensibilizar, también la legislación, por ejemplo, en ese sentido, ¿acompaña para que esto también vaya mejorando? Sí, la legislación nos acompañó porque finalmente todos nosotros somos donantes, ¿no es cierto? O sea, por el hecho de tener una muerte encefálica, el diagnóstico de muerte encefálica, tú eres un donante potencial y por lo tanto debería aumentar porque simplemente somos todos donantes. Sin embargo, esa ley creemos nosotros, pero esto fue hace mucho tiempo, le faltó la educación detrás, entonces la gente pensaba que finalmente te iban a sacar los órganos y entonces la negativa aumentó por esa razón. Hoy en día creo que la gente lo está entendiendo diferente, todos somos donantes potenciales y lo que nosotros tenemos que hacer como, bueno, nosotros, el Ministerio, y con la coordinadora de trasplante es trabajar en la pesquisa, que es lo que se está aumentando, y trabajar en la logística también, o sea, hacer un trasplante o hacer trasplantes no es un tema menor, necesita una coordinación de diferentes equipos, donde nosotros vamos a buscar los órganos, ¿no es cierto?, y volvemos, y necesitamos descentralizar también, por supuesto. La descentralización nos va a ayudar a que sea más fácil esa logística y que no se pierdan donantes por diferentes problemas. Claro, tú decías también que ha mejorado también la pesquisa, pero ¿qué pasa con el procuramiento de los órganos? ¿Estamos bien preparados a nivel hospital de los países, también de las clínicas? Sí, sí. Nosotros, o sea, al final de cuentas, los equipos médicos nos hemos formado para eso. Por supuesto, no todos los equipos de los diferentes lugares pueden hacer un procuramiento o un trasplante, pero todos los equipos que hacemos trasplante estamos todo el tiempo listos como para partir a cualquier parte si es necesario. Por lo tanto, sí tenemos bastante tecnología y hemos aumentado las diferentes opciones para poder ocupar los órganos potenciales en más trasplantes aún, con diferentes técnicas que estamos usando hoy en día y nos asemejamos a lo que se hace en el mundo. Doctora, usted decía, todos somos potenciales donantes, pero ¿quiénes efectivamente pueden ser donantes y quiénes no pueden serlo? Bueno, es súper difícil finalmente ser un potencial donante. Primero tiene que haber una muerte encefálica y las posibilidades de que eso pase son súper bajas. O sea, son pacientes que o han tenido un trauma encefálico solo o han tenido algún accidente vascular, pero tienen que ser pacientes relativamente sanos también, sin que se hayan dañado los órganos
en el proceso de la muerte. Por lo tanto, las posibilidades de tener efectivamente una muerte encefálica, que es el único momento en el cual tú puedes ser un donante fallecido, son súper pocas. Y entonces después de eso viene un estudio de los diferentes órganos y si no tienes ninguna patología extra, ahí recién puedes eventualmente ser un donante efectivo. Doctora, ¿cuánto tiempo tienen para realizar este trasplante? Por ejemplo, fallece una persona que donó su órgano en Punta Arenas, por ejemplo. Tiene que hacer el traslado aeromédico hacia la capital, es una persona que está esperando acá el órgano. ¿Cuánto tiempo tienen para hacer este trasplante? Depende del órgano. Cada uno de los órganos tiene un tiempo diferente de implantación, finalmente. Los que menos duran son el corazón y pulmón, por lo tanto ellos van en aviones diferentes y que son jet, que viajan rápidamente al lugar en donde van a ser implantados. Hoy día Concepción, en el sur, y el resto de los equipos estamos acá en Santiago, hacemos trasplante de corazón y entonces necesitas unas 3 o 4 horas para poder estar ya implantándolo. Sin embargo, los riñones, que es el otro extremo, son más de 24 horas. ¿Qué pasa en el norte? Usted habla del sur, que puede ser Concepción, pero en el norte, los de la gente del norte tienen que venir al órgano a Santiago. Sí, ¿Algún finalmente. intermedio, por ejemplo, Antofagasta, La Serena? No por el momento. Tenemos que probablemente en el futuro crear un equipo finalmente médico que pueda hacer esas intervenciones en el norte. Sin embargo, también se trata de cuánta gente necesita el trasplante. Y entendemos que para un paciente que está viviendo, toda su familia vive en el norte, trasladarse a Santiago porque tienes una enfermedad catastrófica es un problema. Lamentablemente, en el norte las distancias son mucho mayores. O sea, un paciente que vive en Arica, trasladarlo a Iquique igual para ellos es un tema, y peor aún porque no hay, puede ser que me esté equivocando, pero vuelos directos y por lo tanto la logística de nuestro país, que es tan largo, ¿no es cierto?, con distancias tan grandes, es mucho más fácil probablemente estar acá en Santiago y recibir su órgano. No significa que no se trasplantan acá. En ese sentido, ¿han hablado con las autoridades de gobierno, por ejemplo, respecto a qué se puede hacer en el norte, que está, de algún modo, entre comillas, más votado que el sur, en este sentido? En este sentido, y hoy en día está más votado porque no hay un equipo o un centro de trasplantes en ese lugar, y estamos hablando de trasplantes más sofisticados, no de riñón, por ejemplo. Riñones se trasplantan en diferentes lugares de Chile y es mucho más fácil. Estoy hablando de hígado, de corazón, de pulmón, pero también tienes que pensar que los equipos médicos necesitamos tener un N mínimo para poder tener los resultados que estamos teniendo en Chile. O sea, no podemos trasplantar un pulmón al año para tener los resultados que tenemos. Por lo tanto, no sé si finalmente vaya a ser un costo efectivo y además bueno para los pacientes tener un equipo que no va a tener un N suficiente. Y es por eso que en Chile, al final de cuentas, somos 17 millones, no somos tanto. Y a pesar de que las listas de espera son gigantes en riñón, en hígado, pero en pulmón, corazón, por suerte, son menos. Y en ese sentido, creo yo que la descentralización debe ser para los trasplantes más frecuentes. Claro, hablábamos recién de que los trasplantes han aumentado, usted lo decía, pero la lista de espera, ¿cómo va eso? ¿Han aumentado? ¿Aumenta? Eso también es bueno porque quiere decir que los equipos médicos están activando a los pacientes en forma adecuada. Lo que necesitamos transparentar a la gente, y que en realidad si uno se ingresa al MinSal y a la página, digamos, de trasplante, la coordinadora de trasplante, están los números, es explicarles cuánta gente realmente necesita los trasplantes. Como te contaba, los esfuerzos del año pasado fueron importantes y aumentaron en gran cantidad de los hospitales que están haciendo pesquisa. Se está descentralizando específicamente en eso, pero tenemos que seguir trabajando. O sea, es un tema que recién está empezando. Tuvimos números que nos dejaron muy contentos el año pasado, pero por supuesto si nos comparamos con España, es una situación que es súper triste, pero sin duda estamos con toda la energía positiva para seguir trabajando en ello. Y a nivel latinoamericano, ¿cómo estamos posicionados? Lejos de Argentina y Brasil, sin duda, ellos tienen mucha más donación per cápita que nosotros. La negativa familiar en Chile es muy alta. Nunca hemos entendido el por qué. Insistimos en nosotros en la educación, creo que es fundamental, pero estamos lejos, muy lejos.
Al momento del trasplante, me imagino que esto es un equipo médico importante que realiza esta importante operación y delicada, por supuesto. También hay un equipo psicológico que está acompañando a la familia de quien recibe este órgano y también a la persona que donó a la familia. ¿Cómo va ese tema? ¿Estamos bien preparados para ese momento en materia psicológica, de apoyo, de brindar también esta compañía? Probablemente nos falta un poquito dar el apoyo psicológico a la persona que está, o sea, a la familia que está donando. Por eso creemos hoy en día que la conversación en la familia es lo más importante, porque si entiendes el proceso previo, la donación es un acto que ni siquiera hay que pensarlo en el momento en que ocurre. Sin embargo, existe un acompañamiento, pero yo creo que ahí estamos en un déficit. Y sí, todos los equipos que trasplantamos tenemos psicólogos en nuestros equipos que hacemos un trabajo previo con todos los pacientes y con la familia. Sin embargo, siempre es difícil, por supuesto. Exactamente. Doctora Gloria González, cirujana infantil de la Clínica Las Condes, muchas gracias por estar acá en la mañana informativa conversando sobre este tema muy sensible. Ojalá que también esto ayude en materia de educación y conciencia para que también el trasplante también vaya aumentando en nuestro país. Sí, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Que estén muy bien. Gracias. Vamos a una breve pausa comercial y volvemos con más informaciones.